Pues mira, yo desde muy jovencillo, con 15 años, empecé a trabajar en hostelería. Dentro de todas las tareas que se desempeñan en el puesto de trabajo, pues había que cortar jamón. Y recuerdo en un restaurante de los que trabajé que oye, yo veía al compañero, el profesional, el cortador de jamón, que era un trabajo especializado, un trabajo que te diferenciaba del resto, bien valorado, bien remunerado. Y comencé el corte de jamón como alternando, porque claro, ahí nadie te dejaba cortar el jamón, cualquiera no podía cortar un producto así tan exquisito, tan costoso, pero poco a poco me fui aprendiendo, fui especializándome en la práctica diaria, fui creciendo como profesional y ya me empecé a dedicar más a ello. Pues la profesión ha evolucionado muchísimo, al final de cuentas cada vez se va entendiendo más que el corte profesional es un valor añadido al producto. Un buen corte hace que un jamón menos bueno se haga mejor. Estamos hablando de que el cortador de jamón es un profesional que es ese último eslabón de la cadena. Nunca hay que olvidar que para elaborar un jamón se requiere y se necesita como mínimo de 4, 5, 6 años. Estamos hablando de que un producto así, tan cuidado, tan trabajado, desde el ganadero en el campo, el maestro jamonero en bodega, el fabricante, el industrial, hay mucha gente detrás, hay mucha responsabilidad. Y el cortador de jamón es ese último eslabón de la cadena que cuando va a cortar un jamón tiene que entender que tiene que hacerlo muy bien, que tiene que tener mucho respeto hacia el producto y presentarlo y conservarlo de la mejor forma posible. Esta profesionalización del corte de jamón ha ayudado a que el jamón pues, sea un producto muy apetecible cuando está bien cortado, cuando está bien presentado y el cliente final eso lo valora. En definitiva, la profesión ha evolucionado mucho también porque el corte a cuchillo se ha entendido que es mucho más rico. A mí Tres Claveles pues, me ha ayudado mucho a desarrollarme como profesional. Que una casa con tanto prestigio cuente conmigo para poder ser embajador de su cuchillería, que es una cuchillería extraordinaria, y que apueste por mí en de alguna forma presentar de la mejor forma posible estos utensilios de corte para el jamón, a mí aparte de que me llena de orgullo, pues es muy satisfactorio. Dentro de mi competencia, pues ha sido un valor añadido a mi sector, ¿no? Dentro de mi profesión, colaborar con Tres Claveles pues me ha ayudado mucho. Bueno, anécdotas tengo muchas, yo he viajado por todo el mundo, ¿no? Solo me queda África, que por circunstancias no he ido aún. Yo recuerdo, por ejemplo, mi primer viaje a nivel internacional, que fui a Atenas, que llegué y la maleta, pues facturé la maleta de los cuchillos y llegué al aeropuerto de Atenas y me encuentro que la maleta no aparece. Los cuchillos no aparecen y esa misma tarde tenía un evento. Fui a cortar jamón al evento con la preocupación de que la maleta no aparecía. El cocinero del restaurante me comentó: no te preocupes que yo te soluciono este problema. Y apareció el señor con un cuchillo tipo pastelero, un cuchillo de unas dimensiones, una hoja de unos 35 centímetros, 40 centímetros, súper ancha, y yo, ¿cómo voy a cortar jamón con este cuchillo, no? Pues el que tengo, claro, el hombre no tenía otro tipo de cuchillo. Pues esa misma tarde corté un jamón con un cuchillo de esas características y realmente lo pasé mal. Tú al final, como te vuelves muy metódico con las herramientas de trabajo, tenemos que entender que tenemos que tener buenas herramientas de trabajo siempre, como en todas las profesiones. Tú al final, si tienes un cuchillo no adecuado, tú puedes ser muy buen torero, tú puedes ser muy buen profesional, pero si no tienes una buena herramienta no puedes desempeñar la tarea fácilmente. Yo ese día lo pasé realmente mal. Me dieron un cuchillo pequeñito para poder pelar el jamón y el otro así tipo salmonero, pastelero, mejor dicho, y pasé una tarde un poco, en fin, lo pasé mal realmente.
Pero en definitiva pues hice el trabajo y al día siguiente ya apareció la maleta con los cuchillos y bueno, eso fue, no le hice una fiesta a la empresa que me trajo los cuchillos de milagro. Y ya pude estar toda la semana trabajando allí pues con mis cuchillos que al final, como os digo, te vuelves muy metódico y tú quieres trabajar con tus herramientas, no quieres trabajar con herramientas de otros. Pues realmente no sé decirte la respuesta, sí comentarte que cada día hay más mujeres cortadoras de jamón, es una profesión que se puede desempeñar, tanto hombres como mujeres la pueden desempeñar sin problema alguno, y no sé si a lo mejor es que la misma mujer ve a lo mejor que es una profesión muy masculina o tal. Yo invito a que todas las mujeres se dediquen a la profesión y cada vez con el tiempo pues se van incorporando más mujeres al corte de jamón, porque no se requiere de fuerza ni mucho menos, no es una cuestión de fuerza ni es una cuestión, es simplemente de que poquito a poco se van incorporando a la profesión y como os digo, con el tiempo poco a poco va a ir aumentando en número. La mujer en el mercado laboral del corte de jamón cada vez con el tiempo va a estar más presente. A la hora de ver un jamón, de identificar un jamón, importante, su caña es fina, su forma estilizada. También es importante cuando en el jamón ibérico de bellota, ¿no? El de bellota ibérico, es importante tener en cuenta que esa grasa tiene una consistencia blanda y una textura suave. Incluso cuando introduces el dedo en la parte de la grasa externa parece que se va a hundir, y esos son indicativos de que es un jamón de calidad. Lo más importante y más recomendable a la hora de comprar un jamón es mirar que sea un producto con denominación de origen, certificado por un consejo regulador. Ahí evitáis engaños de ningún tipo, que el jamón sea de una calidad o sea de otra. Comprar productos siempre con denominación de origen. Después en España pues se producen jamones buenos en Salamanca, en Huelva, en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, en Extremadura, en fin. Jamón bueno como los vinos, ¿no? Jamón bueno se elabora en muchos sitios de España. ¿Qué ocurre? Que de alguna forma, pues según la zona de producción vas a tener un matiz sensorial, unas propiedades organolépticas en un tipo de jamón u otro. Para que entendáis un poco la apreciación, el matiz diferenciado, por ejemplo, del jamón de Salamanca al jamón de Jabugo, puede ser que el jamón de Guijuelo, el jamón de Salamanca, pues es un jamón más dulce, incluso yo diría más untuoso, es un jamón más suave en el paladar, y en cambio el jamón de Jabugo pues es un jamón más potente, con más cuerpo, más intenso. En fin, al final de cuentas es un poco buscar el tipo de sabor que te puede gustar. A la hora de decir cuál es mejor, oye, igual de bueno puede ser un jamón de Salamanca que de Jabugo, que de Extremadura o que del Valle de los Pedroches. Yo sí os recomiendo siempre comprar productos con denominación de origen. Os garantizáis la calidad del producto, la curación, y nunca os van a engañar.